entrega energía. Entró en paralelo, pero algo habrá que hacer para que empiece a dar energía. O sea, salvo que el sistema automático para que le empiece a, que uno lo programe para que empiece a entrar energía. Si no hay nada de eso, la mayor parte de los sistemas pequeños, decíamos, no está nada automatizado. Entonces empieza no entrega nada. Está acoplado en paralelo, pero está entregando cero potencia. Entonces, ¿qué se hace normalmente para que el generador que entró en servicio empiece a entregar energía? Es pequeño detalle que es importante ahora profundizar. Y después de eso viene el último tema, que es dinámica de sistemas, que vamos a tener que también explicarlo detalladamente. En el caso de dinámica, también hay un ejercicio que hay que resolver. Bien, vamos a compartir. Antesito de compartir, vamos a pasar un esquema. Un segundito, por favor. Pasa que quiero que un grafiquito antes. Ya, acéptamelo. Bueno, mi amor, está bien, suerte. Pero deberías decirle a tus padres que te lleven por... Ese micrófono que nos está haciendo conocer los detalles de algún problema. Cosa que pasa. Bueno, dice que esto vamos a tener que nomás. ¿No? Así. Bien. Vamos a comenzar entonces compartiendo.
Bueno, aquí vamos a comenzar con este sistema. Estamos compartiendo, ¿no? Sí, ingeniero. Ya. Bueno. Vamos a suponer que hay vamos para eso a hacer, y vamos a suponer lo siguiente. En un sistema, perdón, tengo dos generadores, 1, 2, más que generadores, aunque sea dos sistemas, porque lo que vale para dos generadores vale para un generador y todo un sistema extra. Tenemos, para simplificar, dos generadores, están trabajando en paralelo y tenemos una carga. Vamos a suponer que la resistencia interna del generador 1, por decir, mientras que del generador 2, estamos hablando de inicialmente de un sistema muy grande, mientras que el generador 1 es una unidad, por decir, un generador de Songo de 10 megavatios, mientras que el resto es el sistema interconectado, que tiene más de 1000 megavatios, por un lado, ¿no? Pero dentro de estas hipótesis de trabajo, vamos a suponer también que la resistencia interna del generador, de cualquier generador, es mucho menor que la reactancia de dispersión. Estos son datos, y lo hemos visto en el ejercicio que les he pasado, y que han resuelto la mayoría, creo, que no he terminado de corregir todavía. Espero que hasta este fin de semana lo termine de corregir. Por decir 0,15 la resistencia interna de un generador y de la reactancia de dispersión, perdón, 0,15 la resistencia de dispersión, la otra será 0,015, es decir, cerca de 10 veces menos es la resistencia interna que respecto a la reactancia de dispersión. Esa es una primera hipótesis. Segunda hipótesis, que la reactancia de dispersión es constante en el rango de trabajo de un generador, obviamente. En este rango, obviamente la resistencia interna de cualquier generador es constante en todo el rango de trabajo también. No cambia. Y vamos a hacer una suposición inicial que estamos entrando que en un alternador en paralelo a una red. Es decir, el 1 es, por decir, 10 megas y el 2 son un montón de generadores que desde el punto de vista del otro generador es infinito, grande, grande. En esas condiciones, que es lo que normalmente ocurre, comparando lo que está por ejemplo, en el sistema interconectando de Bolivia, con las unidades que tienen hasta 10 o hasta 20 o hasta 50 o hasta 100 megavatios la unidad, es poco respecto a todo el sistema. ¿Ya? De otra parte, en esas condiciones, la tensión de salida, haga lo que haga yo con mi generador en paralelo,
esta tensión de salida no se va a mover, porque es tan grande el generador 2, es decir, es tan inmenso como hipótesis de trabajo y como realidad, que por más que aumente, disminuya, haga lo que quiera con la excitación aquí, la tensión de salida no se va a mover, porque aquí el que domina como peso específico es el resto. Lo mismo con las variaciones de frecuencia, que es en un rango muy, varía en un rango muy limitado. Después vamos a ver cuán limitado puede ser ese rango en el que sí o sí varía la frecuencia durante el funcionamiento de un sistema. Bien. Entonces, en esas condiciones, vamos a hacer un resumen de algo que ya conocen, que es el diagrama fasorial de un generador conectado, decíamos, de un generador Walker. Y esto ya lo hemos visto. En realidad, en el diagrama fasorial no tiene mayor importancia, porque este no existe. No es que no existe, sino que este es el de la fuerza electromotriz en vacío. Pero como estamos con carga, la fuerza electromotriz con carga es esta de acá. ¿Cómo se llama? La resistencia interna multiplicada por la corriente que pasa por las bobinas del estator, es este vector, que obviamente es paralelo a la corriente, ¿la verdad? Porque es resistencia. Mientras que la inductancia de dispersión que tiene, cuya caída es XD por I, es perpendicular a la corriente. Por eso es inductancia, esto es perpendicular. Y como ven ustedes, este esquema no es tan 1:10, pero es bastante más grande el XD respecto al RI, porque la corriente es la misma, la corriente de carga, que es esta de acá. ¿Ya? Este es el esquema de un generador, incluso si están dentro de mejor dicho, que está en el solo o que está conectado a un sistema en paralelo. Esto está claro, ¿no? Esto lo hemos calculado, esta variable, el flujo de excitación en el ejercicio sobre generadores. Entonces nos vamos a la siguiente. Aquí vamos a hacer un desglose. Recuerdan que aquí hemos dicho que esto de aquí, RI es mucho menor que XD. Si RI es mucho menor que XD, esta caída es mucho menor que esta otra. Por lo tanto, aquí está un poco mayor, pero en la realidad probablemente sea, lo hice más grande por lo que es, para que se vea bien. En realidad de repente va a ser una cosa así, la RI por I. En cualquier caso, ¿qué es lo que ocurre? Que esta caída por la inductancia es prácticamente igual a la ZI por I, o sea, la caída total, por lo que RI es despreciable respecto a XD. Por lo tanto, simplificando este esquema, tenemos el siguiente esquema que mostré hace un ratito.
Es decir, vamos a borrar. Y entonces el siguiente esquema es este. Vamos a ver cómo está la cosa en este esquema. Es el mismo esquema de un generador. Vamos a borrar esto de acá un ratito, esto de aquí, lo borramos. ¿Qué hicimos? Ya. Entonces, resulta que fíjense acá. P es potencia activa, ¿ya? P es la potencia de una fase, obviamente. Es igual a voltaje por corriente por el coseno de phi. Voltaje por corriente por el coseno de phi. ¿Ya? Esto lo hemos, casi les digo, hemos aprendido en la primaria. No tan primaria, ¿no? En la primaria de la ingeniería, en las básicas, en física. Y en electrotecnia y en las materias básicas, que la potencia es igual al voltaje por la corriente por el coseno de phi. Y esa se llama potencia activa. Ahora, esta recta que está acá, que es perpendicular a la recta conformada por el voltaje de salida, esta recta que está aquí, suponiendo que esto es B, y suponiendo que esto en realidad debería ser no XD por I, sino Z interna por I. Pero hemos dicho que la Z es igual al XD porque estamos despreciando la resistencia. Acuérdense. Entonces, ¿qué ocurre? Que también en este caso MN, como dice acá, es igual, fíjense, este es el ángulo phi entre corriente y voltaje. Es igual a este ángulo y también es igual a este ángulo phi. Por lo tanto, MN, ¿a qué es igual? Es igual a XD por I por coseno de phi. XD por I por coseno de phi. Eso es MN. Si nosotros reemplazamos aquí X a la flauta, podemos decir, vamos a cambiar de color. Si nosotros reemplazamos un rojo y chaca, ese pulso está una belleza, por lo visto. Jazz. Y coseno de phi, que es igual a K. Y coseno de phi. Y coseno de phi es igual a P sobre B. Entonces, XD sobre B por P. ¿Está bien? Por lo tanto, esta distancia MN, que la puedo prolongar solo por razones de que lo que me importa es esa distancia, por lo tanto, esa distancia es proporcional ¿a qué? A P, o sea, a la potencia activa. O sea, esta distancia representa a P. O sea, Mn, como dice aquí, Mn es proporcional a P. ¿Por qué digo proporcional? Porque depende de esta constante. ¿Se acuerdan de las hipótesis? Que XD es constante y la B es constante dentro de ciertos rangos. Por lo tanto, esto podemos llamarla incluso K.
Una constante. Simplemente es una constante que quiere decir que la P es proporcional a esta distancia. No es vector, no es nada. Simplemente aquí yo estoy representando la P en este esquema del generador 1 con esta distancia. De otra parte, ahora sí que viene el problema y el esfuerzo mental que tienen que hacer los mecánicos y nosotros los eléctricos también, para tener en cuenta que nuestra carga, la carga que hay en cualquier sistema eléctrico, tiene siempre dos componentes a nivel de potencia, que son la potencia activa y la potencia reactiva. Y para complicarla la cosa, la suma de las dos, vectorialmente hablando, es la potencia aparente. La verdadera potencia, entre comillas, es la P, es la que representa el esfuerzo que se hace en cuanto a intercambio de energías con el exterior, ¿no? Por ejemplo, cuando un motor tiene que dar vueltas, un taladro, por decir, tiene que aplicar un esfuerzo. Además, el taladro tiene que perforar una plancha de metal, por ejemplo, mediante un taladro, tiene que hacer un esfuerzo mecánico. Ese esfuerzo mecánico, esa energía que se gasta y esa potencia que se requiere es la energía o potencia activa, ¿verdad? Estoy haciendo recuerdo nomás a lo básico de nuestros conocimientos sobre electricidad. Entonces hay una potencia mecánica que sí o sí todo sistema eléctrico tiene que atender. Mientras exista un suministro de energía eléctrica alterna. Porque si el suministro, si para perforar tuviera yo un motor a corriente continua, hay motores a corriente continua con su pilita, ¿verdad? Suministro de energía o con un enchufe, suponiendo que en el enchufe de la pared entre los dos hay un rectificador de corriente, de modo que lo transforma en corriente continua y eso alimenta el motor en corriente continua y perfora. Ahí, pues, en ese caso, la potencia activa es toda la potencia que trabaja, la que se necesita, si está en corriente continua. Pero como el 90 y tantos % de los equipos de trabajo en todas partes es suministrado por una red eléctrica que es alterna y por lo tanto todo lo que funcione con corriente alterna tiene que ser corriente alterna, tienen que ser motores de corriente alterna. Entonces no solo hay potencia activa, sino que hay una potencia reactiva que necesita para funcionar. Por lo tanto, el motor, por ejemplo, el motor necesita la potencia activa, sí, porque quiere perforar una plancha, por decir. Pero necesita potencia reactiva porque hay un embobinado que permite que, o dos embobinados en realidad, un inductor y un receptor que necesita, que genera flujo magnético y que para trabajar necesitan ese flujo magnético y por lo tanto hay una potencia reactiva también. Sí o sí. Casi no hay
un solo equipo donde no se necesiten las dos potencias para realizar su trabajo. Entonces, el generador que nosotros vamos a emplear y los generadores en general tienen que entregar potencia activa y potencia reactiva, porque eso es lo que va a pedir la red. Vayamos a la potencia reactiva. Aquí está. La potencia reactiva dice que la Q es igual a la V a la I, V por I por el seno de phi. Y teniendo en cuenta igual esto, V por I por el... Además, claro, recién vamos a entender. Cn, este lado, Cn, resulta que es igual a xd por I por el seno de phi. Aquí está. ¿No es verdad? Está clarito. Por lo tanto, este pedacito me dice que estamos hablando de corriente reactiva. Un segundito, vamos a ver. Siempre hay gente que... Ah, no, estamos bien. No hay problema ahorita. Hay gente que esté fuera. Bien, entonces, como antes, podemos ver entonces que Cn, aquí, si reemplazamos esto, y seno de phi por Q sobre V, tendremos xd sobre V por Q. Por lo tanto, la potencia reactiva es proporcional a la recta NC. U. ¿Listo? Por lo tanto, este es un diagrama fasorial simplificado, porque acuérdense que lo hemos despreciado la corriente interna del estator, del generador. Entonces, en este diagrama fasorial, que ya es medio complicado para el mecánico, los mecánicos se pueden resarcir de la incomodidad que tienen ante fenómenos eléctricos, diciéndonos a los eléctricos, ya les voy a agarrar cuando hablemos de temas estrictamente mecánicos, que los eléctricos apenas entienden. Así que los mecánicos de esta materia tienen con qué vengarse en algún momento. ¿No es verdad? Pero, mientras tanto, como quiera que estamos trabajando ya con esa parte electromecánica, pero que en gran parte es eléctrica, que es un generador en paralelo a otro generador, van a tener nomás que chupársela esta abstracción que hacemos los eléctricos. Entonces, resumiendo, el generador entrega una potencia activa y una potencia reactiva que pide ¿cómo se llama? La carga. ¿Ya? Hasta ahí todo tranquilo, todo bien. Si hay alguna pregunta, porque a la siguiente vamos a poner ya dos generadores en paralelo. Y por lo tanto vamos a tener que combinar ahí la P y la Q de cada uno. ¿Hasta ahí está bien? ¿Está más claro?
¿no es verdad? Más clarito que agua de Pauro, como se dice acá. Solo que el agua de Pauro antes era clarita porque es agua surgente y de una claridad y una belleza, pero ahora debe salir en una ciudad, y si hay un Pauro va a salir contaminada. Ya no vale lo de agua de como claro, como agua de Pauro, ya no está siendo válida, salvo para el campo. Todavía de repente. Bien. Pasémonos a la siguiente lámina. Pero antes vamos a borrar. Es lo que más me gusta, borrar de un solo saque y no estar ahí en la pizarra. Y aquí es la siguiente. Volvemos al tema anterior. ¿A qué me refiero? A que tenemos aquí otra vez dos generadores. Uno. Dos. Este es un unifilar. Por eso representamos con una sola línea. Y aquí está la carga. 1, 2. Esto está cerrado. Después de haber entendido perfectamente las clases anteriores, este otro también, llegado el momento, chaca, lo cierro y los dos trabajan en paralelo. Vamos a hacer ahora la representación de dos generadores en paralelo mediante el diagrama fasorial. Porque este es un diagrama fasorial que está representando corrientes, tensiones, fuerzas electromotrices, potencia activa, potencia reactiva de dos generadores. Todo en este diagrama. Y este diagrama es algo que los va a suspirar en el examen. Tenemos la corriente del generador 1, que es esta, ¿verdad? Una I aquí. 1 y otra I. 2. Y la I resultante, que es a la carga le interesa toda la I. Y el generador 1 entrega una I y el generador 2 entrega otra I. De modo que la suma de los dos es lo que necesita la carga. No necesariamente va a tener el mismo ángulo entre sí. Por eso está una I y otra I. Y 1 y 2. El generador 1, su representación está acá. E1. Suponemos que es esta de aquí. Y por lo tanto, vamos a hacer recorrer un poquito. Vamos. Por lo tanto, si esto es de E1, aquí está una paralela. Aquí me faltó poner esta B. ¿Por qué está en paralelo los dos en este? ¿Por qué la representación de este esquema representa dos en paralelo? Porque cada uno tiene su corriente distinta, porque depende de que de repente, por ejemplo, este generador es de 20 megavatios y este es de 10 megavatios.
y la corriente es 15 megavatios, digamos, total. ¿Qué digo? La potencia 20 megavatios. ¿Y cuánto tenemos esta? 10 megavatios y 20 megavatios, digamos. ¿Ya? Esto es de 10 megavatios y esto es de 20 megavatios. Y la potencia que necesito es 15 megavatios. Entonces, esta que es de 10 no va a poder dar la mitad. O puede. Si es 15 lo que pide, puede dar 7,5 y el otro 7,5, si la potencia total es 15. Pero generalmente se hace en que cada uno dé proporcional a su propia potencia. Este va a dar un poco más y este va a dar un poco menos. La cosa es que la suma sea 15. ¿No? Bien. O sea, cada uno tiene una corriente distinta, cada uno tiene una fuerza electromagnética, una FEM distinto, E1, E2, y cada uno entrega una potencia distinta. En estas condiciones vamos a determinar cuáles son esas potencias. Entonces decíamos, este es el diagrama fasorial del generador 1 con la E1, donde está entregando una potencia, voy a poner aquí arriba, es paralelo a la tensión de salida. Eso me olvidaba, quería hacer hincapié. Como están en paralelo, la E y la V es válida para los dos. Las Es son distintas, porque están entregando distintas potencias, activas y reactivas. Pero la tensión es la misma, porque esa tensión es esta. Y no puede ser que el generador 1 tenga una tensión distinta que el generador 2. Están en paralelo, están íntimamente unidos. Necesariamente la tensión tiene que ser la misma. ¿Ya? Bien. Parte de eso, vemos que E1 es esta de acá. Fíjense ahorita en el E1 y en el E2, no en el que tiene prima. E1 es esta de acá. Y esta es XDI1. Mientras que E2 es esta de acá. Y tiene su XD por I2, que es esta de acá. La caída interna. Mientras que esta otra es la caída interna del generador 1 y este es del generador 2. Entonces decíamos, para el generador 1, ¿se acuerdan del anterior esquema? Su potencia activa es igual, decíamos, a esta distancia. Entonces lo voy a poner aquí arriba. Esto es P1. Hemos hecho una demostración inclusive. Y la potencia reactiva, hemos hecho otra demostración también. Esta. Que va desde E hasta esta distancia. Perdón, esta paralela, ¿no? Y es esta. Esto es U1. O sea, en este esquema ya se está llenando. Ya tengo no solo las tensiones y las caídas del generador 1 y del generador 2, sino también la potencia del generador 1 activa, que es esta, y la potencia reactiva, que es de acá. Aquí. Q. Por lo tanto, fíjense bien, ahí del generador 2, ¿cómo es la cosa? Generador 2. E2 es esta de acá. Por lo tanto,
esta distancia. Voy a poner aquí. Perdón. Decíamos, esta distancia, ¿se acuerdan, no? Estamos en E2. Esta distancia es del P1. Lo voy a poner aquí. Perdón, del P2. Esta distancia es P2. O sea que, y ahorita vamos a ver lo siguiente, que es lo más interesante. Obviamente, aquí hemos dicho que la I, ¿no? La I, la corriente, que es esta de acá, la corriente total que pide la carga, va a ser igual a la I1 más la I2. Es de 2 muy grande, pero no importa. Y esta I tiene que ser igual a la I que le entrega el generador 1 y la I que le entrega. Y aquí está vectorialmente. Esta es la I de la carga y el generador 1 le está entregando I1 y el generador 2 le está entregando I2. Vayámonos a las potencias activas. Aquí la potencia activa de la carga va a ser igual a la potencia activa 1 más la potencia activa 2. Es decir, que aquí eso se entiende, ¿no? Porque si no estaríamos listos. En otras palabras, P1 más P2, P1 más P2 es la carga. Quiere decir que el generador 1 está entregando una P1 y el generador 2 está entregando P2. Y la suma de los dos es la P. La P es la potencia activa que pide la carga. El generador 1 le entrega eso. Y en el gráfico es esta P1 y esta es P2. Clarito, ¿no? Y por último tenemos la otra potencia, que es la potencia reactiva. ¿Y cuál es la reactiva del generador 1? Es esta de acá. Ahora una cosa, ¿eh? Hay que estar claro. Ah, no, todavía no. Estamos hablando todavía en esta situación de E1 y E2. Decíamos ahora cuál es del generador, la Q2. Este es E2. Desde aquí y por lo tanto aquí tenemos la Q2 y aquí la Q2. Por lo tanto, aquí habrá una P2 que es entregada por
2, y aquí habrá una Q1. Y por lo tanto, para hacerlo más clarito, tenemos que la Q que pide la carga es igual a Q1 más Q2. O sea, estos valores de la izquierda son los valores que pide la carga y los generadores se están entregando muy probablemente proporcionalmente a su demanda, a su potencia nominal, una corriente I1 e I2, P1 más P2, Q1 más Q2, donde se tienen que mantener que la suma de lo que cada uno entrega es igual a la carga. Bien. Y aquí viene lo interesante, pero antes voy a traerme un poco de combustible. Todo lo que estamos viendo es puramente operación de sistemas, ¿no? Operación de sistemas eléctricos. ¿Qué pasa con la generación cuando la carga varía? Bien. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a suponer por qué al operador del generador 1 le da la gana de aumentar la excitación de su generador. Le da la gana, ¿qué vamos a hacer? Se levantó con una idea porque se soñó que su corteja lo engañaba y entonces digo, de rabia le voy a aumentar la excitación, o será que a él se le aumenta la excitación del generador 1. Y me voy al aumentar la excitación del generador 1, ¿qué es lo que varía en el generador 1? A ver, respuestas claras y contundentes. ¿Cómo es Fidel Ali? Chirilla, cualquiera de los dos. O Guzmán, o Jonathan. ¿Qué pasa al aumentar la excitación del generador 1 solamente? ¿Dónde afecta eso? No oigo. A ver, hábleme cualquier cosa. Tengo la impresión de que estoy hablando al pedo. ¿Están escuchando? Ingeniero, ¿puede aumentar la tensión de salida del generador? Aumenta la tensión de salida del generador 1, dice usted. Pero conste que está en paralelo con el otro. Va a aumentar la FEM del generador 1. Ah, ahí está, lo está diciendo este gráfico. La tensión tiene que quedarse ahí. Sabemos que hay un regulador de tensión que va a evitar cualquier movimiento de ese voltaje de salida, a pesar de que varíe la excitación de uno de ellos, pero va a hacer que la tensión de salida se mantenga. Peor todavía si el generador 1 es el que aumenta
y el 2 no es 2, sino no es otro generador sucho, sino que es el resto del sistema digamos, del sistema nacional. Por lo tanto, lo que haga la excitación en el generador 1 no le va a afectar pues, a la tensión de salida, porque el resto es enorme. Y aunque fueran solo dos generadores más o menos de la misma potencia, si del generador uno aumentó, pero los dos tienen la obligación y sus equipos mantienen la tensión de salida V la misma, entonces lo único que aumentar del 1 es que aumenta nomás la FEM del 1. Fíjense, de E1 se va a E1'. Suponemos. Y aquí viene el pequeño gran detalle, pues, y aquí es donde van muchas preguntas. Resulta entonces que aumentando la excitación del generador 1, la corriente de excitación me refiero, su fuerza electromotriz del generador 1 aumenta. ¿Y por qué lo pongo ahí? ¿Por qué lo pongo ahí? Y no por decir, vamos a hacer de otro color. ¿Por qué no se va el generador, en vez de irse, aumenta, claro, pero ¿qué tal si yo ¿por qué no lo pongo E1' aquí? Es decir, estoy aumentando, ahí está, lo aumenté. Pero ¿por qué no podría ser también? E'1. Está aumentado. Aparte de que está torcido, pero digamos que es recto. ¿Por qué no se va allá? Como aumenté la excitación, está más grande que la E1, E1'. ¿O por qué no se va aquí? Sino que yo lo he puesto acá. Aquí está E1'. Aquí. Que lo estoy subrayando. ¿Qué tiene de especial este punto para que vaya a dar ahí? ¿Alguien me dice por qué lo puse ahí? Una idea. No importa si no la tienen, ¿ah? No. Nos daría la misma potencia activa. ¿Cómo? Nos daría la misma potencia activa. ¿Y por qué les va a dar la potencia la misma? Está bien, la respuesta que esta que está oficialmente, digamos, cuando aumenté la excitación de la 1, resulta que va a dar a un punto donde la potencia activa se mantiene igual. Es decir, que si en vez de subirle, le bajara la E1, mucho le bajo, entonces de repente ese tendría que venir aquí con ese razonamiento que estoy haciendo. Por decir, y la potencia activa sigue siendo la misma. Es decir, sobre la paralela va a dar ese aumento o disminución de la excitación a la paralela de los voltios, de tal forma que la potencia activa se mantiene constante, haga lo que haga el aumento de la excitación 1. Eso es lo que he hecho. Y a la segunda pregunta, ¿por qué lo puse allí? Ya me ha dicho un compañero de ustedes, he movido ese vector de la fuerza electromotriz a un lugar donde o aumenta o baje, mantiene la potencia de ese generador constante. Por eso está sobre esta recta, paralela a la B. La siguiente pregunta es ¿por qué? ¿Por qué no me voy igual a este lado, me voy a este otro lado? La cosa es que aumenté la corriente de excitación. ¿Y por qué? Ahí justo sobre la paralela. Si aumentando lo que quieran aquí la corriente de excitación del 1, haga lo que haga, si lo voy a poner, si el resultado va a ser
una fuerza electromotriz que termina siempre sobre esta recta paralela a la B, siempre la potencia que entrega va a ser la misma, P1. ¿Por qué? Dios mío, ¿por qué? That is the question. Primera pregunta de examen, no una de las tantas, porque ya hemos visto que se pueden hacer en miles de preguntas. Y ustedes lo saben. Si no lo saben, lo intuyen. ¿Por cuál? Why? ¿Por qué? ¿Por qué tengo que terminar este vector de la fuerza electromotriz sobre esta recta? ¿Por qué? Porque estoy suponiendo algo, estoy diciendo algo que me obliga a decir entonces que suba o baje la excitación, la fuerza electromotriz va a colocarse en un conjunto de puntos paralelo a B. Y eso significa que la potencia activa del generador 1 no se mueve. Bueno, ya que no me quieren dar la respuesta que están intuyendo, pero como son algunos, por no decir la mayoría, desconfiados de decir una boludez, digamos, sin embargo, algunos ya la están pensando y no es una boludez su respuesta. Los grandes genios siempre se han hecho tantas preguntas y tantas respuestas boludas que ellos mismos se han dado, que después se rieron. Pero solo dando respuestas buenas y malas y regulares se aprende, ¿no es verdad? Además de que nunca hay una respuesta boluda. Les develaré el misterio que está rondando su cabeza. ¿O lo dejamos para otra clase? No, todavía hay tiempo. Más. Resulta pues ¿cuál es la hipótesis que hicimos? Que hemos aumentado la excitación del generador 1. Como si una variable la estuviera cambiando. Porque además, fíjense, ocurre lo mismo con la excitación del 2. Este era del generador 2, es esta la original. Y la E.2 está aquí abajo. Y la potencia del generador 2 también se está yendo, cuando he variado la del generador 2, se está yendo para abajo. Sobre esta paralela también. Ahora, aquí hay una cosa, antes de develar el misterio. Si aquí Q1 pasó, ¿cuál es Q1 primo? Q1, este E1, aquí está, E1 primo es esta. Quiere decir que, ¿cuál es su E1 primo? Su Q primo, Q1 primo, va a ser esta de aquí. Fíjense que antes le entregaba el generador 1 esta Q1, pero con lo que aumenté la excitación del... Vamos a borrar ya las otras que no nos interesan para que no confundan. Esta, por ejemplo, no va. Esta tampoco va. Y esta tampoco va. Solamente queda esta, que se mantiene aquí en el paralelo. La otra, la del generador 2,
Resulta que se va, digamos, perdón, la del generador 1 se va acá y resulta que la del generador 1 que se ha ido a este lado, su Q'1 se viene hasta acá. Esto es Q'. Y es obvio, ¿no? Si aumentó la excitación del generador 1, aumentó a E'1, quiere decir que va a entregar más potencia reactiva. Ahí está el detalle, va a entregar más potencia reactiva. Eso sí varía, no es como la P, que se mantiene. Aunque varíe la excitación, se está manteniendo. Pero la Q se hace más grande. Por lo tanto, la Q2, si quiero mantener el voltaje constante, porque debo mantener constante el voltaje, la Q2, ¿qué va a tener que entregar? ¿Más o menos potencia reactiva? Se aumentó la de la 1. ¿Qué dice esto? Digamos, la 1 tiene que entrar menos. Correcto. Esto es igual a Q'1, que es más grande que este acá, más Q'2, pero para que la Q sea la misma, ¿por qué la Q total es la misma? Porque la carga es la carga. Estamos suponiendo una carga constante, tanto en potencia activa como en reactiva. Entonces, si le aumento de la 1 a Q'1, la Q2 tengo que disminuirle de lo que le aumenté al otro para que la suma de los dos sea la Q. Por eso la Q'2 estaba aquí y por lo tanto era esto lo que entregaba. Va a ir acá en una proporción igual a lo que aumentó aquí. Entonces, quiere decir que la Q'2 entregar apenas esto de aquí hasta aquí. De esa forma que aumentó el 1, que aumentó este. En ese mismo pedazo va a disminuir el otro. De modo que la 1 va a dar mucho más potencia reactiva que la 2, que disminuye, de modo que la potencia total reactiva sea la misma. A igual la de cargas, hemos dicho. Tanto. Y su potencia reactiva 2, o digo potencia activa, va a quedarse también igual. Porque fíjense, se vino aquí y esta es la misma. O sea, su potencia de este señor de las 2 sigue siendo lo mismo. Y queda todavía pendiente. Igual las corrientes van a variar. La corriente de la 1 va a aumentar y la corriente de la 2 va a disminuir. Entonces la pregunta es, ¿y por qué la P1 queda la misma y la P2 no aumenta ni la P1 ni la P2? Porque eso me permite poner estas paralelas. Estas rayas paralelas. Pero ¿por qué físicamente, realmente, tengo que mantener estas dos líneas como lugar donde va a llegar la fuerza electromotriz cuando aumente o disminuya, dependiendo cuál de los generadores? ¿Todavía no hay la respuesta? Me parece que es porque despreciamos R. Entonces, al cambiar la corriente, la potencia activa no cambia, pero la potencia activa, como mantenemos el XT, la potencia activa se varía. Le comento que no es así porque la diferencia entre los dos, entre la R
entre la resistencia interna. Pero así está bien, pues que contesten. No está bien la respuesta, digo, pero está bien que contesten para aclararlo. El hecho de que la R interna sea mucho menor que la reactancia de dispersión es un dato de fábrica. Es decir, todos los generadores de este mundo se lo construyen y en el funcionamiento, por un lado, la resistencia es la resistencia física que tiene el cable en el que se embobina el estator. Y la inductancia depende de cuán eficiente es para que todo el flujo se entrelace con las espiras del estator, y eso depende hasta de los quintos, unos más finos, otros menos finos, pero siempre es mayor, siempre hay esa resistencia de dispersión. Pero eso no tiene que ver con este detalle. Es un dato de fábrica. Les voy a develar algo que ya saben. ¿Cuál es ese algo? A ver. ¿Cuál es la variable independiente que afecta en el funcionamiento de una unidad de generación que afecta a la potencia? La altura de caída. Una central eléctrica es un tipo, una variable, y en otra central termoeléctrica es otra variable. ¿Cómo decía? Puede ser porque la altura de caída, porque ya está determinada, por tanto. No, la altura no es una variable, porque esa solo Superman podría moverla. Pero está cerca. ¿Cómo varía usted la potencia en una central hidroeléctrica si quiere estar acorde con la curva de carga? ¿Será que me he esforzado con un regulador de velocidad, con el, ¿cómo se llama? Con todo lo que hemos avanzado, para que no me puedan decir, porque he olvidado de qué depende la potencia que entrega? Potencia activa. Variando el caudal sería, ingeniero. Hay otra variable que afecte a la potencia. A ver, usted sabe que potencia es igual a ¿qué? Al Altura. Caudal. 981, caudal y altura. 981 no es variable, altura no puede ser, lo único que afecta es el caudal. Y yo en este ejercicio de operación les he dicho que voy a aumentar o disminuir, no importa, da lo mismo, la excitación. No he hablado del caudal, por lo tanto, con caudal constante no tiene por qué variar la potencia activa. Haga lo que haga con la excitación, la potencia que yo entrego es la misma. Entonces, sí, ya, hablando ya, entonces, cuál que varíe su excitación, tiene que caer sobre esta regla, porque es la única forma de que la potencia sea constante, puesto que no estamos hablando de que también estamos variando el caudal, que cuando el aumento, porque son dos variables muy independientes, una cosa es la excitación corriente y tengo un aparato, a menudo es un reóstato que hago variar para que varíe la corriente de excitación, que no tiene que, a veces, que normalmente depende de otros equipos, ¿no? Mientras que la potencia depende del caudal. Y quien maneja eso normalmente es el regulador de velocidad si lo quiero mantener constante. Pero cuando varía,
tiene que variar para mantener constante la velocidad y la frecuencia, pero varía la potencia, variando el caudal, porque no hay otra forma. La excitación no afecta para nada a la potencia activa. Fíjense que este esquema así es el esquema completo del diagrama fasorial de dos generadores en paralelo, donde nos muestra el reparto de cargas reactivas. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo aumento la excitación en un generador, sí o sí tengo que bajarle la excitación al otro generador para mantener la tensión de salida constante. Pero no estamos hablando de potencia activa. A carga constante, si yo aumento del uno, tengo que bajarle al otro. La siguiente parte del reparto de cargas tiene que ver ya con la potencia activa. Ahorita estamos hablando solo de la potencia reactiva. ¿Quedó claro el tema? O ya algo que todavía, como quien dice, como que no, que está en las nubes. Este esquema fasorial es más completo que cualquier otro porque nos está representando dos generadores en paralelo con una sola tensión, si no, no estaría en paralelo, que es igual para los dos, donde se representa la fuerza electromotriz y las caídas de tensión internas de cada uno de ellos, y como son dos en paralelo, o varias pueden ser, ¿verdad? Cada uno está entregando lo que debe entregar. Y si varío a uno de ellos, al revés puedo hacer. ¿Qué tal si, inclusive para ser un poco más detallistas, en vez de ir a uno primo, yo me voy a uno primo, pero le aumento todavía más la excitación. Y me voy, por decir, hasta aquí. Fíjense. Porque tengo que pararme aquí, puesto que no estoy considerando hipótesis de caudal distinto. Se vino hasta acá. Por lo tanto, la potencia reactiva que voy a entregar, ¿cuál va a ser? Q1', Q1'2 y Q1, o sea, del generador 1, del generador 1, Q1 siguiente, que sería, todavía le aumenté más. Y esto puede ser tan grande, lo que le aumenté incluso, que podría ir, lo que pasa es que aquí no pude ir más allá. Hasta aquí, digamos, me fui con Q1'2. ¿Cuánto tiene que bajar el otro para que entreguemos la misma potencia reactiva que pide la carga? Tengo que bajarme de lo que era antes aquí. Tengo que bajarme todo esto. Esto es lo que ha subido. Esto es el delta Q en el segundo caso de variación. Quiere decir que en esa misma proporción tiene que bajar el 1, si no estoy entregando otra cosa. Pero si yo hago que el otro baje en esta proporción, quiere decir que Q1 va a bajar en esto, quiere decir que esto, ¿cuánto es? Más o menos viene hasta aquí. Perdón, este es el Q2, pero en eso va a venir hasta por aquí. Quiere decir que por aquí tengo que disminuir, en otras palabras, Q'
mucho más lejos, Q2 mejor dicho, va a ser esta. O sea, lo ven ustedes negativo. Le ha aumentado tanto a la excitación del generador 1 que si quiero mantener el requerimiento de una exigencia de Q de la misma carga, tengo que bajarle mucho más de lo que estaba entregando, sino que tengo que seguir entregando, pero negativo. Quiere decir que el generador 2 va a entregar una potencia capacitiva, ya no inductiva. Porque cuando entrega negativo, es que entrega potencia capacitiva. En este caso quiere decir que le he bajado tanto al generador 1 que este va a ser ahí. Al generador 2, mejor dicho, que este va a ser 1, 2, 2. O sea, puedo jugar así. La cosa es mantener constante la tensión de salida y que, como no varía la carga, ni como potencia activa, ni como potencia reactiva, quiero mantener la carga reactiva la misma, tengo que entregarle ya no potencia reactiva inductiva, sino que tengo que entregar, por lo que el otro lo elevé tanto, que tengo que compensar eso más, tengo que entregar una potencia reactiva capacitiva. De modo que aquí habrá otra, esto ya será igual, si no estaría cambiando las condiciones de comparación, solo que aquí sería 2, 1 más, menos, Q, 2, 2. O sea, esto es negativo, este pedazo. Solo así puedo igualar a la de la carga que es esta. Imagínense lo que pasa con las I. También la I cambia. Este se va más allá. Este otro se va más aquí. En fin, cambia. Es cuestión de tener perpendicular por cada caso. Se pueden hacer ese ejercicio de mirarlo. Pero esto no se mosquea. Puedo mover como quiera mis excitaciones del uno del otro. La potencia activa sigue la misma porque la hipótesis que hice es que estoy variando solo la excitación. Y a la fuerza, si muevo la excitación del 1, a la fuerza tengo que moverla del 2 en sentido contrario. Si aumento al 1, tengo que bajarle al otro porque la potencia reactiva que pide la carga es la misma. Más todavía muevo la 1, más tengo que bajarla a la otra para mantener la misma. A eso se le llama reparto de cargas reactivas entre generadores. ¿Por qué se puede haber hecho eso o por qué se justifica hacer eso? A veces ocurre que los generadores tienen alguna debilidad por el uso de 20, 30, 40 años y queremos que el corriente del generador 2, por decir que es muy viejo, etcétera, queremos, como quien dice, tenerlo dentro de ciertos límites y que no se pase, porque si la corriente se pasa puede dañarlo porque ya está viejo. Entonces puedo manejar en el tema de la potencia reactiva que esta corriente del 2 va a disminuir mucho y va a trabajar mucho, aunque continúe trabajando con la potencia activa. Pueden haber razones por las que se justifiquen hacer eso. Claro que generalmente nunca va a haber que el uno entregue potencia reactiva grande positiva y el otro le obliguemos al otro a entregar potencia reactiva capacitiva, o sea, de signo contrario allá, negativa. Entonces no es normal, pero en teoría se puede.
Mientras tanto, va a estar siempre por encima. Más le aumento al uno, más tengo que disminuirlo al otro. Más le aumento al otro, igual disminuye al otro. La cosa es que yo sé, y ese era el objetivo de esta clase, en parte, cómo repartir las cargas reactivas en un sistema de generación. ¿Cómo lo hago? Simplemente modificando la corriente de excitación. Y la condición es que si modifico de uno, tengo que modificar del otro, porque si no, si modifico del uno y del otro también lo dejo ahí o le subo, bueno, pues el efecto no va a ser sobre la potencia activa. Obviamente, estamos hablando de que lo único que puede mover la potencia activa en hídricas es el caudal de agua y en termoeléctricas, pues el caudal de combustible. Entonces yo puedo mover potencia reactiva solamente accionando el sistema de excitación, la parte del sistema de excitación que me permite accionar la corriente de excitación. ¿Ya? Este era un objetivo. Nos falta otro. ¿Cómo hago el reparto de cargas activa entre dos generadores? Un segundito. ¿Está bien? ¿Qué dicen? ¿Se entendió? Miren ese grafiquito, una belleza. Una belleza me salió. Incluso mejor que en el pizarrón. Solo que yo tengo un aparatito, una pizarrita aparte. Todavía no puedo manejarla bien, por eso prefiero hacerlo acá. ¿Hay alguna duda entonces sobre el reparto de cargas? Por ahora, cargas reactivas, no cargas activas. Porque los temas que nos quedan para dar en el segundo parcial, hemos dado hasta el regulador de velocidad. Ahora nos queda el tema de condiciones de acoplamiento en paralelo, reparto de cargas y dinámica. Pero el acoplamiento en paralelo y reparto de cargas es como tema yo le he puesto operación de centrales eléctricas. O sea, es un tema nada más. Que hay una pregunta o dos sobre acoplamiento y otra pregunta sobre reparto de cargas. Porque eso es lo que uno hace, un operador, cuando trabaja. Obviamente, normalmente en una central no hay ingenieros operando centrales. Normalmente es el técnico superior el que opera una central. Pero por encima de él, porque además los técnicos son los que hacen los turnos, ¿ya? Para no dejar la central en ningún instante sin un operador. Entonces, generalmente hay un jefe ingeniero que normalmente también es eléctrico, que ese ingeniero es el que no está encima haciendo los turnos, sino que está coordinando la programación, resolviendo los problemas de operación cuando haya ese problema y trabajando conjuntamente con el operador, con el técnico, para resolver esos problemas. Todos estos conceptos
tiene que aplicarlos el ingeniero. El técnico también, pero el técnico le cuesta más porque hay cosas de alguna forma abstractas que pueden escapar a sus obligaciones como operador. Lo que sí, el operador es, y sobre todo si tiene experiencia, pues es el hombre que resuelve el problema que instante tras instante se puede presentar en la operación, cuando varían las tensiones, cuando varían las frecuencias, y saben dónde manipular, ¿verdad? Claro que en el sistema integrado esa situación es más sencilla para ambos, porque gran parte de la misma operación, por ejemplo, el del paralelo, que hablábamos, el del acoplamiento en paralelo, se lo automatiza. Ahora es automático en todos lados. Pero tienen que tener habilidades para hacer eso, ¿verdad? Entonces, ahí está el detalle. El siguiente subtema es el del reparto de cargas activo. Reparto de potencia activa, ya no reactiva, sino activa. ¿Hay alguna otra pregunta sobre este tema? Bueno, no lo vamos a llenar ahorita con el siguiente subtema, digamos, reparto de cargas activas, hasta la siguiente clase, porque no quiero mezclar cosas, porque después se van a dar cuenta ustedes que tienen que concentrarse después a eso. Y ambos temas conceptualmente hablando, no tan fáciles de captar. ¿Ya? Pero que para eso estamos, los que hemos, no solo cualquier ingeniero que haya estudiado en ingeniería eléctrica, pues va a saber tanto o mucho más que yo sobre estos temas, a través de la literatura que hay, a través de los catálogos, todo lo que sale sobre el tema. Y por supuesto, en algunos casos, como en el mío y otros colegas que tienen la experiencia de haber trabajado en centrales y que intuimos y sabemos por el hecho de haber estado ahí, porque uno que trabaja en una central eléctrica, hidroeléctrica particularmente, más que termoeléctrica, porque la termoeléctrica está aquí, a dos pasos. En el parque industrial hay una y en Huaracachi hay otra. Y si alguien que vive aquí, de los ingenieros o técnicos, trabaja en Warnes, está también aquí. Entonces, hay gente entre ingenieros y técnicos, sobre todo los técnicos hacen los turnos para estar las 24 horas. Pero en las hidro es alma, vida y corazón que uno está en la central. ¿Por qué? Porque, como les decía en otras oportunidades, una central no está al ladito de un pueblo o de una ciudad. Una central está, en el caso de Songo, está entre 40 y 100 kilómetros de distancia. La primera central de Miguel está a 40 kilómetros y la última está a 100 kilómetros de la ciudad. Entonces, no se puede pretender tener una especie de turno y hacer ir y venir todos los días. No hablemos de las centrales de Ende, por ejemplo, que está a 100 kilómetros de Cochabamba. Una de ellas, ¿no? A 100, la otra estará a 120 y la otra más allá todavía. Entonces, todo el que trabaja en una central hidroeléctrica, y eso es en cualquier parte del mundo, puesto que los ríos y los embalses
pueden estar lejos de las cargas, vivimos, todos los trabajadores, tanto del área civil, hay trabajadores, cuadrillas, porque cuando llueve hay que estar atendiendo los caminos, hay que estar atendiendo las obras, hay que ver qué hacer cuando se presenta un derrumbe de un canal, todo eso, personal permanente que vive. Y la atención, por lo tanto, los civiles es importante. La atención durante el mantenimiento de la parte mecánica y eléctrica también. Entonces hay técnicos eléctricos, técnicos mecánicos que viven en la central. Digo, en el lugar donde está la central. Y por supuesto que hay ingenieros que viven, porque hay. Cuando yo trabajaba en Songo particularmente, porque la de Miguillas, que es donde también trabajé, estaba yo ahí a más de 300 kilómetros de La Paz, que era la ciudad donde estaba viviendo. Mientras que Songo estaba, ya les digo, entre 40 y 100 kilómetros de recorrido. Y hay que vivir, y por lo tanto es como si uno estuviera de turno todo el tiempo. ¿Por qué? Porque no hay cómo hacer ir y volver cada día. Imposible. Entonces ahí se vive. Y como uno en la planta de Songo había una especie de requisito, entre comillas, porque no se lo podía hacer legal, podría ser demandada a la empresa de discriminación. Resulta que había una condición, ser relativamente joven, pero sí ser casado, y mejor todavía si ya tiene más de un hijo, o un hijo por lo menos. ¿Por qué? Porque la vida solitaria en un lugar tan apartado es fregada, ¿no? Entonces, ya directamente ahí ellos decían, bueno, ningún relativamente viejo puede entrar a trabajar permanente en una central hidráulica. De repente los viudos pueden, ¿no? Pero digamos, porque ahí uno está en medio del monte. Y entonces, a veces, desde el punto de vista social, a veces hay un pueblito aquí, un pueblito allá, y es su única salida del ingeniero si es que no hay una cosa estable, digamos, ¿no? Entonces se producen conflictos sociales, inclusive, porque por más ingeniero que uno sea, pues hay costumbres, hay situaciones de vida en común con el resto de los trabajadores, de las familias, ¿no? Hay familias enteras con hijos, hijas, etcétera. Entonces se complican las cosas y por eso es que hay ciertas condiciones para trabajar. Entonces, ¿por qué? Porque hay que estar atendiendo. Tal vez ahora, en estos tiempos, no sea tan así, porque se automatizó bastante y hay unas 2 o 3 centrales en Songo que son totalmente automáticas y nadie atiende. Están cerradas con llave, ¿no? Físicamente con llave, y eso está ahí. Y desde la ciudad de La Paz se controla, se aumenta de potencia, se baja de tensión, de todos los parámetros que son necesarios para operar la central. Pero ese problema, llamémosle así, es un problema para las centrales hidroeléctricas. Para las centrales termoeléctricas sí deben tener, me imagino que cada ingeniero tiene o trabajador en un horario normal, que va a su casa a almorzar y vuelve y se acaba. Bien, pasemos, decíamos, a otro tema. ¿Qué hora es? Ya las 11:10. Ay, quería pasarles, pues, tengo un videíto de un viaje que hicimos, uno de los tantos viajes a Songo. Si lo pillo, me esperan, ¿ya? Si no, les aviso, porque es corto. Vamos a...
cerrar. Entonces, vamos a tomar más bien la lista ahorita. Abrir ventanas, abrir... Esa lengua de Zulka, casi he visto sus intestinos. Abrió, no sé si de sueño o se despertó. Así que lo conozco por dentro, Azul. Un segundo, estoy tomando la lista. Vamos a la segunda. Y la segunda pantalla. Todo abierto. Esto para controlarlos también, para mirarlo. Porque cuando uno da clases no puede ver a todos. Esa es la gracia, ¿no? Uno no puede ver a todos. Segundito. Y la tercera. La tercera será la vencida. Ya hay bastante participación. 62, disque. 61. Ya, entonces aquí a ver si lo tengo a la el video. No, ya no me va a dar de todas maneras. Entonces, lo dejaremos aquí por hoy. Y nos vemos. Apenas tenga los resultados del primer trial, yo lo voy a poner en mi página, en mi aula. Y hoy aquí también, en el WhatsApp. Señores, jóvenes y compañeros de vida, nos vemos el martes. Hasta luego, ingeniero. Gracias. Hasta luego. Vengan con preguntas, si no uno no se...